Hola, ¿qué tal? Hoy, como siempre, le agradezco mucho la oportunidad que nos da para ingresar hasta sus hogares vía telefónica. Stephanie Olmos, secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua. Gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias a ustedes. Bueno, para preguntarle, nada, que el día 4 se cumplieron los 30 días que había solicitado el actual gobernador de Chihuahua para dar a conocer pues las irregularidades en las que hubiera incurrido el gobierno estatal anterior, cuando César Duarte era el gobernador del estado. Para preguntarles qué inconsistencias encontraron. Sí, el plazo de los 30 días que anunció el gobernador Javier Corral no es únicamente para el tema de irregularidades, sino para dar a conocer a los ciudadanos el diagnóstico del estado en el que recibimos las instituciones del gobierno federal, que hay mucha información ahí de cada una de las materias. Sin embargo, el mismo 4 que se anunció el calendario de estos mensajes de diagnóstico, sí les dimos un avance de la magnitud de los hallazgos que hemos encontrado en materia de corrupción. No significa que sean los únicos, ni que los 30 días eran el plazo para darlos a conocer, sino nada más para transmitirles a ustedes la magnitud de lo que hemos encontrado. Aprovecho para preguntarle qué encontraron. Sí, miren, en hallazgos generales, el primero es que cuando menos 2.900 millones de pesos, solo en 2015, fueron ejercidos mediante adjudicaciones directas, no se hizo licitación pública. ¿Qué implica esto para sus radioescuchas? Que en esa cantidad de dinero que se ejerció, pues no se hizo concurso y por tanto no se garantizaron al Estado las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y financiamiento. Ese es un primer hallazgo general. El segundo tiene que ver con empresas fantasmas. ¿Qué son estas empresas que se crearon solo para recibir pagos de gobierno, que en realidad no tenían actividad comercial previo ni posterior a los pagos que les hizo el gobierno? Aquí, solo para dar una idea, hablábamos que en una sola de las secretarías y solo en el 2015 hay pagos de alrededor de 500 millones de pesos a empresas con estas naturalezas. Otro hallazgo de los hallazgos generales es que entre junio y septiembre de este año causaron baja de gobierno del estado alrededor de 500 personas. De muchas de estas personas presumimos que son lo que se conoce comúnmente como aviadores, en razón de que no obran en registros oficiales, no hay registro de su asistencia, no firmaban oficios ni enviaron correos electrónicos. Algunos de ellos ni siquiera los conocen las personas de las áreas a las que supuestamente estaban adscritos, y fue en todo gobierno. Otro hallazgo que se transmitió, uno de los más serios también, es que durante todos los 6 años de la administración, la Secretaría de Hacienda retuvo ilegalmente parte de la compensación a los empleados de gobierno de mandos medios y superiores. ¿Quiénes son estos? Puestos de jefe de departamento y superiores, directores de área, coordinadores. Esto se hacía a través de Hacienda. Hacienda retenía esta cantidad y era posteriormente entregada al Partido Revolucionario Institucional. Estos no es que sean los únicos hallazgos ni los más graves, sino son un avance preliminar para que los ciudadanos sepan qué tipo de hallazgos estamos encontrando. Bien, le quisiera preguntar, dice que en una sola secretaría se adjudicaron de manera directa 500 millones de pesos para empresas que no existían ni antes ni después, solo para cobrar ese dinero y después, adiós. Nadie, ni siquiera hay el registro de qué tipo de servicio pudo haber prestado al Estado. ¿Qué secretaría es? Sí, le comentábamos en el mensaje del 4 de octubre que estamos siendo muy cuidadosos de no mencionar ahorita directamente nombres de responsables ni número de expedientes, por dos motivos. Miren, el primero es que estamos privilegiando más que nada que estas personas que cometieron este tipo de actos tengan responsabilidad, que en algunos casos es administrativa y en otra penal, y que conforme vayamos presentando las denuncias, que será próximamente, vamos a ir dando ya el detalle de los casos. Pero aunque entendemos la inquietud ciudadana por conocer tal cual los nombres, lo que vamos a privilegiar es la estrategia jurídica de los casos, porque buscamos 2 cuestiones: una, que sean sancionados estos hechos, y otra, que en medida de lo posible se resarza el daño al Estado y que se puedan reincorporar estos recursos. Bueno, lo que pasa es que queda la impresión de que no hay muchos avances, y le voy a explicar por qué. Que hubo señalamientos desde la campaña
después en la toma de posesión como gobernador del estado, Javier Corral, y se señaló abiertamente, hay irregularidades, dejaron un estado en bancarrota, que es más o menos lo que nos volvieron a decir el pasado 4 de noviembre. No hay avances significativos, por lo menos no desde una perspectiva ciudadana. Yo le pregunto, ¿para ustedes sí lo hay? No, naturalmente lo hay y lo verán viendo conforme se finquen las responsabilidades administrativas y penales. Este tema que le comentaba de la retención de Hacienda era algo que no era conocido. Naturalmente es una práctica que realiza el partido, pero no con este nivel de claridad. Entendemos que se quisiera tener más datos, pero vamos a privilegiar en todos los casos la estrategia jurídica y la presunción de la inocencia de los involucrados que vamos a estar señalando por la vía penal y por la administrativa. Muy bien, Stephanie Olmos, secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, le agradezco me tome la llamada. ¿Cuándo será el próximo encuentro con ustedes para saber ya cuándo proceden penalmente o administrativamente contra exfuncionarios del gobierno estatal anterior? En la siguiente semana, Héctor. Bueno, pues ya faltan algunos cuantos días. Estaremos muy al pendiente, gracias. Sí, para servirle. Bien, bueno, vía telefónica yo cuento ahora con la comunicación con Guillermo Dowell, presidente del PRI en el estado de Chihuahua. Le agradezco me tome la llamada. Al contrario, muy agradecido del espacio que nos brindan. Buenas tardes. Para preguntarle, ¿se desviaban recursos públicos? ¿Se les retenían parte de las compensaciones a trabajadores del gobierno del estado de mandos medios o de mandos directivos para enviarlos directamente a alimentar las arcas del PRI, señor? Bueno, mire, ahí lo que ha venido haciendo Gustavo Madero, la Secretaría de la Función Pública, es decir verdades a medias para tratar de confundir a la opinión pública. En los estatutos de todos los partidos de México se establece que los funcionarios públicos que lleguen a su cargo por esos partidos tienen el deber, la obligación de contribuir con el gasto de sus partidos. Es el caso del PRI, es el caso del PAN, donde el artículo 32 de su reglamento de militantes también establece esta obligación. El caso de Morena, donde incluso llega al 50% del monto de los salarios. Y en este caso, hoy lo reconoció el secretario de Hacienda en la rueda de prensa que dio. El viernes dio la rueda de prensa a Gustavo Madero, donde dijo que se desvían recursos, y hoy el secretario de Hacienda reconoce que en todos los casos existía una carta de anuencia de los servidores públicos para pedir que hiciera la retención. Es algo que similar a lo que pasa en las empresas o en el propio gobierno cuando se obtienen préstamos de entidades privadas y se ordena que a partir de los sueldos se generen los pagos a cuenta de esos créditos, de esos destinos específicos que el trabajador señala. Aquí de ninguna manera hubo una desviación de recursos públicos, de ninguna manera. Lo que hay fueron autorizaciones de servidores públicos priistas para que de sus sueldos se tomara una parte como su aportación de cuotas como militante del partido. Bueno, a ver, don Memo, la pregunta es esta. Entendemos esto de las cuotas de partido y en donde, bueno, los que ocupaban esos cargos habían aceptado de manera voluntaria a hacer estas aportaciones, pero de manera directa, ¿estaban conectados de manera directa a la Secretaría de Hacienda con el PRI en el estado de Chihuahua? No, ellos firmaban una solicitud, esa solicitud se mandaba al banco y del banco se hacía la aportación de la cuenta del trabajador, o sea, el dinero entraba a la cuenta del trabajador y de la cuenta del trabajador pasaba a la cuenta del partido. A ver, ¿cuánto era lo que de manera voluntaria, como usted me explica, tenían que deducirle a los trabajadores, señor? Hasta un 5%, pero bueno, las cantidades que mencionan son exageradas. No tengo yo el dato en este momento de todos los años, pero en este año, por ejemplo, el máximo que puede recibir el PRI de cuotas de militantes en el estado de Chihuahua es de 2.800.000. Entonces las cantidades que ellos mencionan, bueno, están fuera de toda realidad. Bueno, lo que pasa es que hay algunas versiones que dicen que más que un 5 era el 10%. Bueno, el monto que se ha venido contribuyendo es del 5%, de acuerdo con estatutos. Bien, bueno, ¿alguna otra precisión respecto a lo declarado el viernes por Gustavo Madero y en su caso por Stephanie Olmos? No, bueno, el propio secretario de Hacienda ha hecho hoy la precisión. El fin de semana un diputado federal del PAN en la Ciudad de México decía que se habían desviado 100 millones del gobierno de César Duarte al PRI. Esto es absolutamente falso. O sea, por eso digo, yo dicen verdades a medias, buscando confundir a la opinión pública. Las contribuciones son totalmente del salario, de los sueldos de los militantes del PRI, dirigidos hacia el PRI. Su opinión respecto a la conformación de estas empresas fantasmas para cobrar tan solo en una secretaría, de manera directa, sin licitación, 500 millones de pesos. Bueno, mire, esto no podemos tener opinión porque se trata de información a medias.
me parece muy lamentable que el gobierno del Estado esté dando esta información a medias. Eso implica que no pueda haber una defensa, que no pueda haber corroboración de datos y por último, bueno, simplemente se trata de linchamientos mediáticos porque no hay una información veraz que pueda ser corroborada, en cuyo caso, bueno, si hubiera algo ilegal, nosotros necesitaríamos que se castigara o que sean puras falsedades, como creemos que lo va a hacer, algo similar al caso de los peces gordos de Francisco Barro. Guillermo Dogui, le agradecemos nos haya tomado la llamada. Al contrario, agradecido, soy muy amable. Buenas tardes. Hagamos una breve pausa y ya continuamos.